Cuanto más estudian los científicos este objeto interestelar recién descubierto, más extraño parece volverse. En este momento, se desplaza a través de nuestro sistema solar a una velocidad increíble de unos 61 kilómetros por segundo en relación con el Sol, lo que lo convierte en el objeto en movimiento más rápido de nuestro vecindario cósmico. Actualmente, se encuentra a aproximadamente 2,56 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que ya está bien dentro de la órbita de Júpiter. El objeto se dirige hacia el perihelio, el punto más cercano al Sol, que alcanzará a finales de octubre de 2025. Sorprendentemente, los científicos han descubierto que este nuevo objeto interestelar proviene de la constelación de Sagitario, precisamente la misma zona del cielo donde se han detectado señales de radio misteriosas en el pasado. Una de las más famosas es la señal WOW, un fuerte estallido de radio inexplicable que se captó por primera vez en 1977. El hecho interesante es que el 3I Atlas, al llegar desde esa misma dirección, ha captado la atención de todos. Pero espera, recientemente el objeto ha empezado a mostrar un comportamiento inusual y propiedades extrañas, lo que ha llevado a algunos científicos a tomárselo mucho más en serio. Han dicho que necesitaremos vigilarlo de cerca con nuestros telescopios más potentes cuando haga un acercamiento próximo a Marte el 3 de octubre de 2025. Ahora déjame contarte sobre algunos hallazgos recientes acerca de este objeto que han planteado la pregunta de si realmente es natural. Un objeto en rápido movimiento del tamaño de Manhattan se precipita hacia nuestro sistema solar. ¿Cometa, asteroide o algo más? Un astrofísico cree que hay una fuerte probabilidad de que se trate de una nave de origen extraterrestre. Cuando los científicos utilizaron recientemente el telescopio Atlas en Chile para estudiar el 3I Atlas, notaron algo muy extraño en su nube de gas. Normalmente, cuando las rocas cósmicas o el polvo se calientan por el Sol, liberan hierro y níquel juntos. Eso se debe a que ambos elementos nacen en estrellas y explosiones de supernovas, y casi siempre están mezclados en el material cósmico. Si el polvo comienza a convertirse en gas, deberías ver líneas de hierro y níquel en el espectro. Pero en este extraño objeto interestelar, los científicos detectaron gas de níquel con claridad, mientras que el gas de hierro estaba ausente. Eso es altamente inusual. Plantea la pregunta, ¿por qué aparece el níquel solo? ¿Podría algo estar liberando níquel de manera selectiva mientras mantiene el hierro encerrado de alguna forma? Bueno, esa no es la única rareza. El telescopio también captó cianuro en la cola de gas alrededor del cometa. No es extraño encontrar cianuro en los cometas, pero lo que llamó la atención de los científicos fue el patrón. A medida que el objeto se acercaba al Sol, la cantidad de níquel y cianuro aumentó de forma muy pronunciada. Normalmente, los cometas se comportan de manera predecible, los hielos se calientan, comienzan a sublimar, lo que significa que pasan directamente de sólido a gas, y la producción de gas aumenta a un ritmo constante. Pero con el 3I Atlas, el aumento fue demasiado abrupto, mucho más rápido de lo que predice el modelo de calentamiento y evaporación del hielo. Esto indica que algo inusual está ocurriendo. No se comporta como un cometa típico que simplemente libera gas al calentarse. En cambio, los datos sugieren un mecanismo de liberación diferente, algo que va más allá de la historia habitual de hielos derritiéndose bajo la luz solar. El profesor de Harvard, Avi Loeb, sugiere que la extraña firma de gas del 3I Atlas podría no ser natural en absoluto. Podría apuntar a algo fabricado con tecnología. Por ejemplo, si algún tipo de nave espacial o máquina tuviera partes construidas principalmente con níquel pero no con hierro, entonces, al acercarse al Sol, el calor podría causar que solo el níquel se libere al espacio. Eso explicaría por qué vemos níquel pero no hierro. También señala que la ingeniería moderna a menudo usa recubrimientos metálicos especiales o adhesivos fuertes. Bajo el calor extremo del Sol, estos materiales podrían liberar gases de níquel o cianuro, de maneras que los cometas no hacen normalmente de forma natural. Añadiendo más misterio, los científicos también han encontrado una cantidad inusualmente grande de dióxido de carbono proveniente del objeto. Según Avi Loeb, este dióxido de carbono extra podría encajar en la idea de un origen industrial o ingenierizado, ya que no coincide con el comportamiento típico de cometas ordinarios. Pero esa no es la única cosa extraña sobre este objeto. Recientemente, los científicos notaron indicios de que podría estar produciendo su propia luz, algo completamente inesperado para un cuerpo similar a un cometa. Ahora dicen que no solo es una nave espacial extraterrestre, sino que está impulsada por energía nuclear.
¿Por qué dicen esto? Primero, debo decir que si la luz que observamos de este objeto es un reflejo de la luz solar, su tamaño necesitaría ser mayor que la isla de Manhattan. Otra cosa extraña sobre este objeto es su trayectoria notablemente precisa a través de nuestro sistema solar. Una ruta tan rara que destaca como altamente inusual en comparación con rocas espaciales típicas. La mayoría de los objetos interestelares entran en ángulos aleatorios, pero este es diferente. Su camino se encuentra casi perfectamente en el mismo plano que las órbitas de los planetas, la eclíptica. Ese tipo de alineación es increíblemente rara. Y no es solo una coincidencia. Este ángulo permitiría en realidad una ruta de sobrevuelo que lo acerca a múltiples planetas, casi como una ruta planeada. Es similar a cómo diseñamos la trayectoria de nuestra nave Voyager para pasar por varios planetas y estudiarlos. El punto más importante es que a lo largo de su viaje, este objeto nunca se acercará a la Tierra. E interesante, cuando haga su acercamiento más cercano al Sol, la Tierra estará en realidad en el lado opuesto del Sol, manteniéndonos lejos de su camino. Y mirando esto, algunos científicos han sugerido que deberíamos observar cuidadosamente su ruta cuando se acerque más al Sol. Podría comportarse de manera inesperada, como cambiar su ruta o trayectoria, lo que podría posiblemente insinuar algún tipo de mecanismo no natural en funcionamiento con este objeto. Esta trayectoria inusual y altamente precisa plantea la posibilidad de que el objeto no sea solo un cometa natural, sino quizás algo más como una nave tipo Voyager, diseñada deliberadamente para parecer un cometa, mezclándose con el fondo cósmico mientras viaja por el espacio. Además, proviene de una de las regiones más misteriosas del espacio, la misma dirección desde la que se han detectado señales de radio extrañas durante décadas. Mirando el comportamiento extraño de este objeto y su trayectoria inusualmente rara, algunos científicos han sugerido que si otra civilización quisiera explorar nuestro sistema solar, esto es exactamente cómo podrían hacerlo: entrar en silencio mientras parecen ser solo otro visitante natural. Esta idea se conecta con la hipótesis del bosque oscuro, sugiere que si existen civilizaciones avanzadas, podrían elegir explorar en silencio, escondiéndose detrás de apariencias naturales como cometas o asteroides, y planeando cuidadosamente sus movimientos para evitar la detección. No porque sean hostiles, sino porque entienden los riesgos de ser vistos en un universo posiblemente peligroso. Los científicos planean observar a este nuevo visitante interestelar cuando pase muy cerca de Marte el 3 de octubre de 2025. El orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, que lleva la cámara de alta resolución poderosa, se espera que intente capturar imágenes del objeto. La cámara podría mostrar detalles tan pequeños como unos 30 centímetros por píxel, lo que, aunque no es lo suficientemente nítido para ver características pequeñas, aún proporcionará información valiosa. Esto podría aclarar si el objeto produce su propia luz o no. Los científicos están emocionados porque esta podría ser la primera vez que un objeto interestelar se imagen desde otro planeta. Otras naves espaciales como la misión Psyche de la NASA y la sonda JUICE de la ESA, podrían también acercarse lo suficiente a finales de 2025 para observarlo. Bueno, esta no es la primera vez que nos encontramos con un visitante misterioso de más allá de nuestro sistema solar. En 2017, detectamos el primer objeto interestelar conocido, Oumuamua. Al principio parecía solo un asteroide alargado extraño pasando por allí, pero observaciones posteriores revelaron comportamientos raros como aceleración inexplicable y ausencia de cola visible, lo que no coincidía con lo que sabemos sobre cometas o asteroides. A pesar de estas señales extrañas, la mayor parte de la comunidad científica lo descartó, asumiendo que debía ser natural. Para cuando algunos científicos, incluyendo a Avi Loeb, plantearon la posibilidad de que pudiera ser algo artificial o al menos inusual, ya era demasiado tarde para observarlo adecuadamente. Había pasado velozmente por la Tierra y ya estaba en camino fuera del sistema solar. Ese momento, en muchos sentidos, fue una oportunidad perdida. Ahora con el 3i Atlas tenemos una segunda oportunidad. Está mostrando su propio conjunto de comportamientos inexplicables. Y esta vez, sabemos que no debemos ignorarlo. Ya sea natural o no, hemos aprendido del pasado que los visitantes interestelares extraños merecen más atención. No queremos mirar atrás de nuevo y darnos cuenta de que dejamos escapar algo extraordinario simplemente porque no estábamos preparados para hacer las preguntas correctas. Si disfrutaste del vídeo y quieres apoyar mi trabajo, suscríbete, y si te apetece puedes pulsar en Super Thanks.
Para profundizar un poco más en esto, volvamos al origen del objeto. Proveniente de Sagitario, una constelación rica en estrellas y fenómenos cósmicos, no es casual que haya señales previas. La señal WOW, por ejemplo, duró 72 segundos, y fue tan intensa que el astrónomo que la detectó escribió WOW al lado en el registro. Aunque nunca se repitió, ha intrigado a la comunidad durante años. Ahora, imagina que este objeto llega de allí, trayendo consigo anomalías químicas que desafían nuestras expectativas. El níquel sin hierro es como encontrar una receta donde falta un ingrediente esencial. Obliga a repensar el proceso entero. Pero sigamos con el flujo. El objeto se acerca, libera gases de forma abrupta, y entonces aparece el dióxido de carbono en cantidades inesperadas. En cometas normales, el dióxido de carbono se libera de hielos atrapados, pero aquí el pico es demasiado repentino. Es como si algo interno se activara, no solo respondiendo al calor externo. Avi Loeb, con su experiencia en astrofísica, no descarta que sea un artefacto. Piensa en nuestras propias sondas. Usamos materiales específicos para resistir el espacio, y si se degradan, liberan compuestos únicos. Luego está la luz. Si es reflejada, el tamaño sería enorme, pero si es propia cambia todo. ¿Podría ser un reactor nuclear? En la Tierra, sabemos que la fisión produce luz y calor, y en el espacio, podría manifestarse así. No es descabellado. Nuestras misiones como Voyager usan plutonio para energía. Este objeto podría tener algo similar, explicando la luminosidad. La trayectoria añade capas, alineada con la eclíptica, permite observaciones óptimas de planetas sin riesgos. Es eficiente como un turista cósmico planeando su ruta, pero luego, evita la Tierra deliberadamente, con nosotros al otro lado del Sol en el perihelio. ¿Casualidad o diseño? Si cambia curso, sería la prueba definitiva. Conectando con el bosque oscuro, en un universo vasto, la discreción es clave. Civilizaciones podrían enviar sondas camufladas, recolectando datos sin alertar. Esto pasa con Oumuamua. Entró, aceleró sin explicación, pero luego llegó Borisov, el segundo. Ahora 3I Atlas combina elementos, gas extraño, trayectoria precisa. Para observarlo, el orbitador de Marte usará su cámara HiRISE, capturando datos sobre forma y brillo. Si emite luz propia, descartaría reflexión simple. Psyche, en ruta a un asteroide, podría desviarse ligeramente. JUICE, hacia Júpiter, tiene instrumentos sensibles. Esto podría revelar si es roca, o algo más. Comparando con Oumuamua, forma cigarro, rotación caótica, aceleración no gravitacional sin coma visible. Loeb propuso vela solar alienígena. La comunidad dudó, pero ahora con más datos, reconsideran. 3I Atlas ofrece redención, acercamiento a Marte, permite imágenes directas. En resumen, esto pasa. Descubrimos un objeto rápido de dirección misteriosa, pero luego muestra gases anómalos, luego trayectoria planeada, luego posible luz propia. Cada paso construye el enigma. Vigilarlo es crucial. Podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. Expandiendo sobre los gases. El espectro muestra líneas de níquel a longitudes de onda específicas, pero hierro ausente en 525 nanómetros esperados. Cianuro en infrarrojo, pico en 4.6 micrones. El modelo de sublimación predice aumento gradual con inverso del cuadrado de distancia al Sol, pero aquí es exponencial. Sobre el tamaño, si albedo típico de 0,1, diámetro estimado 10-20 kilómetros para brillo observado. Pero si emite, podría ser menor, desde Sagitario, cerca del centro galáctico, denso en estrellas, posible origen en sistema binario eyectado. Hipótesis artificial. Loeb enfatiza ciencia abierta. Planes futuros. Post-perihelio, telescopios como Hubble o James Webb podrían espectroscopiar si sobrevive. Si se desintegra, fragmentos revelarían composición. 1 de julio de 2025. Una mota apenas perceptible cruza el firmamento. Desde la Tierra, telescopios Atlas en Hawái y Sudáfrica captan su débil brillo. Su movimiento no encaja con nada conocido, su velocidad es descomunal, su trayectoria, decididamente hiperbólica. Algo queda claro tras los primeros cálculos orbitales: ese objeto no es de nuestro vecindario, es interestelar, el tercero jamás detectado después del cometa 2I Borisov en 2019 y de Oumuamua en 2017. Lo nombran 3I Atlas. Y pronto descubren que podría ser un cometa activo. Las imágenes muestran una coma rodeando su núcleo, un halo de polvo y gas que revela actividad. Una señal inequívoca de que Atlas no es un simple pedazo de roca, sino un cometa en toda regla. Y eso lo diferencia radicalmente de Oumuamua.
porque aquel extraño visitante de 2017 no mostró ni rastro de coma, cola, ni actividad alguna, nada, solo una roca muda atravesando el sistema solar sin dejar huella visible. Eso hace que el nuevo visitante, Atlas, resulte aún más intrigante. Si Borisov y Atlas siguen un patrón conocido, ¿por qué Oumuamua lo rompió? Retrocedamos 8 años. 19 de octubre de 2017. Pan Stars barre el cielo nocturno desde Hawái. Una ráfaga de píxeles salta por el encuadre. Se mueve más rápido de lo normal, mucho más que la mayoría de asteroides conocidos. Unas horas después, en la Universidad de Hawái, el astrónomo Robert Werik examina las imágenes. Lo que ve no encaja con nada familiar. El objeto entra al sistema solar a 26 kilómetros por segundo. Su órbita tiene una excentricidad de 1,20. Eso no es una órbita, es una rampa de escape, un viaje que lo hará pasar una vez por el Sol y lanzarse al espacio profundo para no volver jamás. En las siguientes 24 horas lo nombran C2017U1, la C corresponde a cometa, pero enseguida detectan algo inusual, no hay cola, no hay gas, no hay coma. Así que la C se elimina y pasa a ser A2017U1, la A corresponde a asteroide, aunque incluso ese término resulta insuficiente. Lo que tienen entre manos no encaja en ninguna categoría. Así que la Unión Astronómica Internacional crea una nueva, I de interestelar. Nace uno I Oumuamua, en hawaiano, el explorador. Pero el explorador ya se va. Se aleja rápido, desvaneciéndose más allá de la magnitud 24. Apenas quedan 40 días para estudiarlo antes de que se pierda en la oscuridad. Su trayectoria apunta al pasado, hacia Vega, en la constelación de Lira, justo en la dirección a la que se dirige nuestro propio sistema solar. En su aproximación máxima al Sol, se adentra hasta 38 millones de kilómetros, incluso más cerca que la órbita de Mercurio. Luego traza una curva perfecta hacia afuera, y se aleja sin más empujones, rumbo a Pegaso, sin dejar huella. ¿De dónde vino realmente? ¿Qué lo expulsó? Quizá, hace cientos de millones de años, un planeta gigante de un sistema lejano lo expulsó de su órbita, lanzándolo al abismo interestelar. Una roca errante vagando entre estrellas, hasta que el azar la trajo hasta nosotros. ¿O no fue azar? Las observaciones fotométricas muestran un comportamiento extraño. Cada 7,3 horas, el brillo del objeto se dispara, aumentando casi 10 veces, para luego apagarse de nuevo. Un ciclo regular como si girara, una rotación violenta que apunta a una forma alargada o muy plana. ¿Un cigarro? ¿Un disco visto de canto? Nadie lo sabe. Ningún telescopio logró resolver su forma. A día de hoy, ambas hipótesis siguen sobre la mesa. Y luego vino el mayor enigma. La Agencia Espacial Europea detecta una aceleración sutil mientras el objeto se aleja. Una fuerza de apenas 5 millonésimas de metro por segundo al cuadrado. Minúscula, pero constante. Y lo más desconcertante, sin ninguna explicación visible. Un cometa se impulsa con chorros de gas pero deja rastros, colas de polvo o vapor. Oumuamua no dejó nada, ni polvo, ni gas, ninguna emisión térmica detectable. La única explicación posible, su forma debe tener una superficie gigantesca en comparación con su masa, como una vela solar, una hoja casi sin peso, empujada por la presión de la luz. Pero, ¿cómo se forma algo así de forma natural? La respuesta corta es: no se forma. Nada en la naturaleza produce una estructura de cientos de metros, pero más delgada que una hoja de papel. Entonces, ¿qué vimos? La NASA apunta su telescopio Spitzer. Durante 30 horas observa el espectro infrarrojo del visitante. Esperan ver al menos un tenue resplandor térmico, pero no encuentran nada. En cambio, Spitzer revela algo más. La superficie de Oumuamua es sorprendentemente reflectante, mucho más que la corteza carbonosa de un cometa típico. ¿Acaso es metálico? En 2018, el astrofísico Avi Loeb, de Harvard, publica una hipótesis radical. Sugiere que Oumuamua no es natural. Podría tratarse de una vela solar artificial, restos de una sonda, una reliquia tecnológica enviada desde otro sistema estelar. Su propuesta recorre el mundo. Algunos lo aplauden por su audacia, otros lo acusan de sensacionalismo, pero no todos están convencidos por esa teoría. Los científicos Daryl Seligman y Jennifer Bergner contraatacan con una idea más discreta: los cometas oscuros. Proponen que, en los confines helados del espacio, los rayos cósmicos pueden liberar moléculas de hidrógeno del hielo y atraparlas en el interior. Durante millones de años, ese hidrógeno queda encerrado, pero cuando el cometa se acerca al Sol, el gas escapa en forma de chorros invisibles que pueden impulsar el cuerpo sin dejar rastro ni calor detectable.
nace la idea de los cometas oscuros, objetos que se comportan como cometas, pero sin las señales visibles de siempre. Desde entonces, varios objetos similares han sido detectados en el sistema solar. Todos muestran empujes sin polvo ni gas. La comunidad científica empieza a aceptarlos como una nueva clase, pero Avi Loeb no da su brazo a torcer. En varios ensayos y artículos, insiste en que el modelo del hidrógeno no se sostiene. Según él, esos chorros deberían dejar algún rastro, y sigue defendiendo su hipótesis. Oumuamua fue empujado por presión de radiación, por una vela solar artificial. ¿Cómo resolver el debate? Aquí entra en juego el ambicioso proyecto Lyra, un plan para lanzar una sonda rápida, tal vez en 2028, usando un Falcon Heavy o una Starship. La idea: usar la gravedad de Júpiter y el impulso del Sol para lanzarla a una velocidad de 25 unidades astronómicas por año. En teoría, esa nave podría alcanzar a Oumuamua, pero no antes de los años 2050. Para entonces, el objeto estará a más de 200 unidades astronómicas. Será tan tenue que se necesitarán instrumentos nunca antes construidos para verlo, y ni hablar de alcanzarlo. Una misión de este tipo requeriría escudos térmicos capaces de sobrevivir a una zambullida solar y sistemas de propulsión más poderosos que todo lo que hemos lanzado al espacio hasta ahora. ¿Hay otra opción? Sí, esperar. O mejor aún, estar preparados para el siguiente. Y justo a tiempo, quizá ya lo tenemos. El 1 de julio de 2025, el Minor Planet Center anuncia un nuevo objeto. Lo llaman 3I Atlas. Y esta vez, no parece esquivo. Tiene actividad, tiene una coma, se comporta como un cometa de libro. Y eso lo convierte en una joya científica. ¿Por qué? Porque mientras Oumuamua desafía todas las categorías, Atlas parece encajar. Compararlos puede revelar qué es típico y qué es realmente extraordinario. Y hay más. El observatorio Vera C. Rubin entra oficialmente en funcionamiento en julio de 2025. Desde Chile, este coloso del cielo escaneará la bóveda austral cada pocas noches durante una década entera, buscando supernovas, asteroides y, con suerte, más visitantes interestelares. Es nuestra mejor oportunidad para detectar al próximo Oumuamua antes de que sea demasiado tarde. Porque si aquel fragmento de hielo con hidrógeno atrapado cruzó la galaxia durante eones, tal vez fue arrojado por alguna estrella lejana y olvidada. Pero si Avi Loeb tiene razón, si Oumuamua fue tecnología alienígena, entonces ya hemos sido detectados. Y si ese fue un simple reconocimiento, quizá dentro de siglos o milenios llegue un segundo objeto, más preciso, más preparado, o tal vez aquella civilización ya no existe, o se fue, o no le importamos. Nunca lo sabremos. Por ahora, la ciencia se inclina hacia una explicación natural, pero mientras no toquemos uno con nuestras manos, o lo que sea que tengan esos cuerpos por superficie, no podremos cerrar el caso, y puede que lo más extraordinario de todo es que aún no hemos visto nada. Algo ha entrado en nuestro sistema solar. No es un asteroide cualquiera, no es un cometa normal, y desde luego, no es basura espacial. Los telescopios lo han captado hace apenas unos días y los astrónomos aún no saben explicarlo. Viene de muy, muy lejos. Y lo más inquietante, hay quien sospecha que podría no ser natural. ¿Estamos ante el tercer visitante interestelar jamás detectado? ¿O frente a algo que cambiaría para siempre lo que creemos saber del universo? Todo comenzó con una alerta silenciosa desde los cielos de Hawái y Sudáfrica. El sistema Atlas, diseñado para detectar amenazas espaciales, registró algo inusual entre el 25 y el 29 de junio. Un objeto desconocido moviéndose a una velocidad extraña, con una trayectoria aún más desconcertante. Rápidamente, los datos fueron enviados al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Tras comprobar que no era un error ni una interferencia, confirmaron lo impensable: el objeto era real, y no venía de aquí. Lo llamaron provisionalmente 3I Atlas. Y no tardaron en darse cuenta de que podía ser el tercer objeto interestelar jamás observado atravesando nuestro sistema solar. Pero esto solo era el principio, porque cuando miraron más de cerca, descubrieron que su comportamiento no encajaba con nada que hubiesen visto antes. El 1 y 2 de julio, nuevos telescopios se centraron en el objeto. Y fue entonces cuando la intriga se disparó. Su trayectoria era anómala, como si no siguiera las reglas que dictan el movimiento de asteroides o cometas conocidos. ¿Y si no venía de nuestro sistema solar? Entonces ocurrió algo inesperado. Un astrónomo aficionado, Sam Dean, encontró al objeto en imágenes tomadas días antes por el telescopio Atlas.
Gracias a ese hallazgo, los científicos pudieron trazar su ruta con mayor precisión, y todo apuntaba a lo mismo: era un visitante interestelar. Más de 100 observatorios de todo el mundo comenzaron a seguir su movimiento. El Minor Planet Center, encargado de catalogar estos cuerpos, lo oficializó. 3I Atlas era el tercer objeto de origen interestelar jamás registrado, pero lo más desconcertante no era su procedencia, era lo que hacía mientras viajaba por el espacio. 3I Atlas no se mueve como un cometa cualquiera. Viaja a más de 245.000 kilómetros por hora, una cifra que deja atrás a casi cualquier otro objeto natural observado en nuestro sistema solar. Según el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, si trazamos su órbita hacia atrás, parece venir desde el mismísimo centro de la galaxia. Y eso confirma una cosa: no es de aquí. Su trayectoria no tiene nada que ver con los planetas, ni con la influencia del Sol. Todo en su movimiento sugiere que ha estado vagando por el vacío entre estrellas durante miles, quizá millones de años. ¿Pero qué lo impulsó a entrar en nuestro vecindario cósmico ahora? Y aún más extraño, algunos científicos detectaron aceleración no gravitatoria, es decir, el objeto se mueve de formas que la gravedad por sí sola no puede explicar. Y eso, inevitablemente, ha vuelto a despertar una vieja teoría. El primero en levantar la ceja fue Avi Loeb, el polémico astrónomo de Harvard, que ya sugirió que Oumuamua podría haber sido una sonda alienígena. Ahora ha vuelto a la carga con 3I Atlas. Su propuesta: observar el objeto con el telescopio espacial James Webb para buscar pistas de un posible origen artificial. Lo que quiere encontrar son señales de propulsión que no dependan de la gravedad, algo que jamás hemos visto en cuerpos naturales. Según Loeb, si el objeto mantiene una trayectoria que no encaja con ninguna fuerza conocida, podríamos estar ante algo que alguien, o algo, construyó. Una tecnología que, por ahora, nos resulta incomprensible. ¿Está exagerando? Tal vez. Pero esta no sería la primera vez que un objeto así desconcierta a la comunidad científica. Y justo ahí es donde aparece el recuerdo de un visitante anterior. En 2017, un objeto con forma de cilindro cruzó nuestro sistema solar a toda velocidad. Lo bautizaron como Oumuamua, y hasta hoy sigue siendo uno de los mayores misterios del espacio moderno. ¿Por qué? Porque no se comportaba como un cometa, ni como un asteroide. No tenía cola visible, ni mostraba signos de desgasificación. Y aún así, aceleró al alejarse del Sol. Eso no debería pasar, pero pasó. Algunos científicos sugirieron que podía tratarse de una forma rara de cometa con gases invisibles. Otros, como Avi Loeb, se atrevieron a decir lo impensable: que quizá no era natural. El debate sigue abierto, y apenas 2 años después, llegaría otro visitante interestelar. En 2019, los telescopios detectaron otro visitante interestelar. Esta vez sí, con cola de cometa y comportamiento mucho más predecible. Lo llamaron Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov sí parecía uno de los nuestros. Su composición y trayectoria eran similares a los cometas del sistema solar, pero con una diferencia clave: venía de fuera. Esta segunda visita confirmó algo importante. Estos objetos no eran casos aislados, ni errores de medición. El universo realmente está enviando fragmentos de otros sistemas estelares directamente hacia nosotros, y eso nos dejó con una gran pregunta: ¿durante cuánto tiempo hemos estado ciegos ante estos visitantes? Para algunos científicos, hay algo que no cuadra. Objetos que cambian de velocidad sin explicación, trayectorias imposibles de replicar y formas tan extrañas que ni siquiera encajan en los modelos conocidos. ¿Y si no fueran simples fragmentos errantes? El astrónomo Avi Loeb, el mismo que ya sugirió que Oumuamua podría haber sido una sonda alienígena, ha vuelto a abrir el debate. Según él, si Atlas muestra aceleraciones no gravitacionales, estaríamos ante un indicio claro: una propulsión artificial. Eso no significa ovnis al estilo Hollywood, pero sí tecnología que no es nuestra. ¿Y si algunos de estos objetos han sido enviados intencionadamente? Esta vez, la ciencia está mejor preparada. Los telescopios actuales, como el James Webb o el observatorio Vera C. Rubin, que pronto comenzará a escanear el cielo entero cada pocas noches, permiten estudiar estos objetos con una precisión nunca vista. Atlas será vigilado al detalle durante los próximos meses. Los astrónomos quieren saberlo todo: su tamaño real, su composición, y si de verdad está siendo impulsado por algo más que la gravedad. Y lo más intrigante: si seguimos encontrando visitantes de otros sistemas con comportamientos extraños, ¿seguiremos creyendo que todo es casualidad? 3I Atlas no es solo un visitante más,
Es una invitación a repensar lo que sabemos del cosmos. ¿Podría ser el primer indicio real de tecnología extraterrestre? La ciencia está alerta, pero la respuesta todavía se nos escapa. Lo que está claro es que este objeto interestelar ya es parte de nuestra nueva realidad, y solo estamos empezando a comprenderlo. Si te ha intrigado este viaje por lo desconocido, suscríbete para no perderte lo que descubriremos en las próximas semanas, porque este misterio acaba de comenzar. En el tranquilo cielo nocturno de Crimea, durante una noche cualquiera de agosto de 2019, un astrónomo aficionado apuntó su telescopio hacia las estrellas. Gennady Borisov no era un científico de laboratorio ni trabajaba para una agencia espacial. Usaba un telescopio construido por él mismo, en su observatorio casero. Sin embargo, esa noche, sin saberlo aún, estaba a punto de hacer historia. En su campo de visión, apareció algo inesperado, una tenue mancha, que se desplazaba más rápido de lo normal. Parecía un cometa, pero su velocidad y trayectoria no encajaban con ningún objeto conocido. No estaba catalogado, no era de aquí. Durante varios días, Borisov siguió rastreando su movimiento. El objeto se deslizaba por el cielo como si no obedeciera las mismas reglas gravitacionales que los demás cuerpos del sistema solar. Pronto, observatorios profesionales en todo el mundo confirmaron lo que él sospechaba. Ese cometa no era de este vecindario cósmico. Su órbita era hiperbólica, una curva abierta. Eso significaba una sola cosa. Había venido de fuera del sistema solar, y nunca regresaría. Lo bautizaron oficialmente como Segundo Interestelar Borisov. Segundo Interestelar, porque era el segundo objeto interestelar jamás detectado, después de Oumuamua en 2017, y Borisov, en honor al hombre que lo descubrió, sin más ayuda que su pasión por las estrellas. Pero ¿qué significa realmente que sea interestelar? Significa que este cometa no nació cerca del Sol, no proviene de nuestro cinturón de Kuiper ni de la lejana nube de Oort. Su origen está en otro sistema planetario, en otra estrella, a una distancia que hace palidecer cualquier escala humana. Segundo Interestelar Borisov viajó durante millones de años a través del espacio interestelar antes de cruzarse con nuestra pequeña porción del universo. La órbita del cometa tenía una excentricidad mayor a 3,5, una cifra muy superior a 1, que es el umbral para órbitas cerradas. Su velocidad relativa al Sol cuando se encontraba aún muy lejos era de aproximadamente 32 kilómetros por segundo. Ni siquiera Júpiter, con toda su masa gravitacional, pudo capturarlo o desviar significativamente su curso. Era, sin lugar a dudas, un visitante pasajero. A diferencia de Oumuamua, que desconcertó por su forma alargada y comportamiento anómalo, Segundo Interestelar Borisov se comportaba como un cometa típico. Tenía una coma visible, una cola de gas y polvo, y un núcleo helado que se sublimaba al acercarse al Sol. Pero ahí acababan las similitudes. En realidad, sus propiedades químicas lo hacían profundamente diferente de los cometas que conocemos. Telescopios como el VLT del Observatorio Europeo Austral y el Hubble empezaron a estudiarlo intensamente, y lo que encontraron fue sorprendente. Segundo Interestelar Borisov tenía una composición rica en monóxido de carbono, mucho más que cualquier cometa del sistema solar. En algunos modelos, se estima que hasta un 30% de su masa volátil estaba compuesta por este gas. En los cometas solares típicos, esa proporción es mucho menor. ¿Qué significa esto? El monóxido de carbono es extremadamente volátil. Para que se conserve en forma sólida, se requiere temperaturas inferiores a los 60 Kelvin, es decir, menos de 210 grados Celsius bajo cero. Por tanto, este cometa debió formarse en una región increíblemente fría de su sistema estelar original, mucho más fría que cualquier lugar donde se hayan formado nuestros cometas, probablemente en las afueras de un sistema planetario, o incluso en una nube protoplanetaria con condiciones distintas a las nuestras. Además, se detectaron otros elementos. Se observó presencia de agua, cianuro de hidrógeno, oxígeno molecular y trazas de sodio, lo que sugiere que, a pesar de las diferencias, algunos procesos de formación sí fueron universales. De hecho, estos compuestos son esenciales para estudiar los bloques primitivos de la materia en el universo, y pueden darnos pistas sobre la química prebiótica en otros sistemas solares. El núcleo del cometa tenía un diámetro estimado de entre 0,4 y 1 kilómetro, relativamente pequeño, pero eso no disminuye su importancia. Era un fragmento puro de otro rincón del universo, que se había mantenido intacto durante millones de años,
protegido por el vacío del espacio interestelar. Un mensajero antiguo, silencioso y fugaz. En su máxima aproximación al Sol, el perihelio, el segundo interestelar Borisov pasó a una distancia de unas 2 unidades astronómicas, más allá de la órbita de Marte. A diferencia de Oumuamua, cuya trayectoria no permitió mucha observación cercana, Borisov pudo ser estudiado durante varios meses antes y después de su paso por el perihelio, lo que permitió a los astrónomos recopilar una enorme cantidad de datos. Uno de los hallazgos más interesantes fue que, mientras se alejaba del Sol, el cometa empezó a fragmentarse. Telescopios como el Hubble captaron indicios de ruptura en su núcleo. Esto no es inusual, los cometas son frágiles, y los cambios de temperatura pueden provocar grietas internas. Pero en el caso de Borisov, esa fragmentación confirmó aún más su carácter primitivo. Su estructura era probablemente porosa, con una cohesión muy baja. Una reliquia cósmica, formada en los inicios de otro sistema estelar, descomponiéndose lentamente frente a nuestros ojos. Algunos investigadores, como los del Instituto Max Planck, sugieren que el sistema de origen de Borisov podría haber sido una estrella enana roja, con un disco protoplanetario extenso y frío. Otros creen que podría provenir de una región más densa en la Vía Láctea, donde los encuentros entre sistemas estelares son más comunes y la expulsión de objetos es más frecuente. Sea cual sea su origen, lo cierto es que, para haber alcanzado nuestra vecindad, debió escapar del campo gravitatorio de su estrella madre, con una trayectoria precisa, impulsado quizás por interacciones gravitacionales con planetas gigantes, del mismo modo que Júpiter expulsa cometas hacia la nube de Oort. Una pregunta natural es, ¿cuántos objetos como Borisov cruzan el sistema solar sin que lo notemos? Estudios recientes sugieren que podría haber miles de cometas interestelares cruzando cada año el espacio cercano a nuestro Sol. Pero la mayoría son demasiado pequeños o débiles para ser detectados con los telescopios actuales. Borisov fue visible porque era relativamente brillante y fue descubierto por alguien que observaba de forma constante un sector del cielo. Sin esa vigilancia, habría pasado desapercibido. Con misiones futuras como el Observatorio Vera Rubin, que comenzará operaciones en la segunda mitad de esta década, se espera que la detección de objetos interestelares se vuelva algo común. El sistema LSST, Legacy Survey of Space and Time, será capaz de escanear todo el cielo visible cada pocas noches, y su sensibilidad permitirá encontrar cometas y asteroides incluso más pequeños que Borisov. Estamos a punto de abrir una ventana constante a los visitantes de otros sistemas estelares, pero más allá de los datos fríos, hay algo profundamente poético en todo esto. Este cometa, formado quizás cuando nuestra Tierra aún era una masa fundida sin océanos ni atmósfera, viajó durante eones a través del vacío oscuro entre las estrellas, no llevaba rumbo, no tenía propósito, solo obedecía a las leyes de la gravedad y la inercia, y sin embargo, en el año 2019, pasó por nuestro rincón del cosmos. Nos permitió observarlo, medirlo, aprender de él. Luego siguió su camino, desvaneciéndose en la lejanía, como un recuerdo que apenas logramos tocar. Segundo interestelar, Borisov no trajo mensajes ni señales. No tenía vida en su interior. Pero nos dio algo más valioso. Nos recordó que el universo está conectado. Que lo que ocurre a años luz de distancia puede con el tiempo cruzarse en nuestro camino, y que en esa intersección fugaz entre lo humano y lo cósmico podemos encontrar sentido, asombro y belleza. Los cometas han sido durante siglos señales en el cielo, a veces temidos, a veces venerados. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que son cápsulas del tiempo, que guardan en su interior los ingredientes primitivos de la materia, y cuando uno como Borisov aparece, traído por las mareas invisibles del espacio interestelar, es como si el universo nos ofreciera una muestra gratuita de lo que hay más allá de nuestra comprensión. Borisov ya se fue. Hoy continúa su viaje, alejándose del Sol a gran velocidad, rumbo a ninguna parte, o tal vez hacia la atracción lejana de otra estrella, dentro de millones de años, pero dejó una huella profunda, no en el cielo, sino en nuestro conocimiento. Su descubrimiento nos hizo ver que no estamos solos en términos cósmicos, no porque haya otras civilizaciones, aunque quizás las haya, sino porque los materiales que forman mundos como el nuestro también existen allá afuera, porque lo que ocurre en sistemas lejanos puede, en algún momento, tocar nuestro mundo. Y también nos recordó algo esencial, que incluso un aficionado con un telescopio casero, mirando con paciencia al cielo,
puede descubrir algo que ningún observatorio había visto antes, que la ciencia sigue siendo una aventura humana, que el universo no está cerrado, todavía tiene secretos por revelar, y tú estás vivo en la época en la que comenzamos a escucharlos. Nos encontramos a finales del año 2017. Un extraño objeto desconocido se avista en el cielo de nuestro planeta, y nadie volvió a saber nada hasta 5 días después. El objeto interestelar ya estaba saliendo de nuestro sistema solar cuando Robert Werik, un astrónomo de la Universidad de Hawái, vio algo con el telescopio panorámico y el sistema de su respuesta rápida PAM-STARRS. ¿Qué descubrió el profesor Robert Werik? ¿Qué vio a través de su telescopio y del sistema de respuesta rápida? Mientras desvelamos el increíble descubrimiento de un objeto extraño en el cielo de nuestro planeta, únete a nosotros y forma parte de esta comunidad. En ese momento, Robert Werik avistó un objeto extraño que orbitaba de forma extraña, a una velocidad extraña y de propiedades extrañas. El extraño objeto fue llamado Oumuamua, el primer objeto interestelar que visitó el sistema solar. Los astrónomos tuvieron solo 11 días para observar el extraño visitante mientras volaba increíblemente rápido por el cielo, a 3 veces la velocidad a la que la Tierra orbita alrededor del Sol. Después se desvanecía, haciéndose demasiado pequeño y demasiado tenue para ser detectado. El extraño objeto dejó el sistema solar más rápido de lo que había entrado para no volver nunca más. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante, ya que mientras rastreamos a Oumuamua, esperábamos que siguiera una órbita hiperbólica por el efecto de la gravedad. Sin embargo, su movimiento correspondía a una órbita perfectamente hiperbólica. Además, era como si una propulsión externa lo estuviese empujando desde fuera, alcanzando una velocidad nunca vista de 90.000 km por hora. El misterioso objeto parecía venir desde la dirección de Vega, una estrella en la constelación de Lira, a unos 25 años luz de la Tierra. El extraño objeto con forma de cigarro alargado, en el momento en que fue visto, ya había pasado como un rayo por el Sol y realizó un giro de horquilla para cambiar de dirección. ¿Qué artefacto sería capaz de realizar semejantes movimientos? Los científicos quedaron especialmente implantados por 2 motivos. El primero de ellos fue su misteriosa aceleración alejándose del Sol totalmente inexplicable, y lo segundo, su forma peculiar alargada, que según algunas estimaciones era 10 veces más largo que ancho. Los objetos espaciales avistados durante el periodo que transcurrió ante Oumuamua fueron 3 veces más largos que anchos. Pero este rompió las proporciones superando las dimensiones. Comenzaron las especulaciones en los programas y revistas científicas y periódicos sobre qué podría ser este objeto. ¿Era un asteroide o un cometa? ¿Podría ser un bloque de hidrógeno sólido? ¿Algún artefacto de pruebas del ejército? Pero con esos movimientos y esa velocidad no es posible. Había otra teoría, la del físico de Harvard, Abraham Loeb, y otros astrónomos sugirieron que se trataba de tecnología extraterrestre fabricada por una civilización inteligente. Lo que está claro es que este objeto desafió las leyes de la física conocidas hasta ahora, cuando se acercó al Sol y salió de nuestro sistema solar a una velocidad extrema. Salió de la Tierra sin verse afectado por la gravedad, a una velocidad extrema y constante. Es contrario totalmente a lo que haría un cometa. Sea lo que sea, una cosa queda clara y es que desafió la física y desconcertó a toda la comunidad científica. El objeto después se fue hacia la constelación de Pegaso en dirección a puntos desconocidos. Para nosotros aún es imposible de alcanzar con la tecnología actual. Para entonces, con la tecnología actual no había forma posible de alcanzar y fotografiar a Oumuamua de cerca. Oumuamua podría ser una nave extraterrestre. Un nuevo estudio sugiere que es de origen artificial, lo cual explicaría muy bien las características extrañas del visitante cósmico. Los científicos inicialmente consideraron el objeto como común, pero lo reclasificaron como un asteroide. Tras las observaciones no pudieron identificar una cola o una coma, pero un equipo de investigadores nuevamente calificó a Oumuamua debido a su aceleración no gravitacional. El estudio realizado por Samuel Bailey, un postdoctorado en teoría y computación por la Universidad de Harvard, no apoya la hipótesis del cometa, ya que los astrónomos todavía no han encontrado una cola o coma alrededor de Oumuamua. Pero hay otra posible explicación natural.
que Oumuamua fuese solo fragmento de un objeto más grande. El movimiento observado podría ser debido al impulso que soltó ese fragmento. Sin embargo, ese impulso se daría una única vez, mientras que Oumuamua ha mostrado repetidas aceleraciones no gravitatorias en diferentes ocasiones. Bailey y Loeb desarrollaron una nueva hipótesis. La luz del Sol puede ser responsable en el nuevo estudio. Ambos afirmaron que la presión de la radiación solar podría causar el movimiento no gravitatorio observado. Si Oumuamua tuviera tan solo 0.3 a 0.9 milímetros de espesor, ¿qué tipo de estructura podría ser tan fina? Beale y Loeb sugirieron que podría ser una vela solar, que es una vela ligera diseñada para aprovechar la luz solar como fuerza propulsora. Esta tecnología ya se ha demostrado en el espacio con la sonda Icarus de Japón, la primera sonda del mundo impulsada por vela solar, que realizó un viaje con éxito a Venus en 2010. Beale y Loeb calcularon que una vela solar probablemente podría sobrevivir a una larga caminata interestelar, dada la concentración de gas y polvo en el medio interestelar, y las velocidades a las que el objeto se encontraría a esas alturas serían muy altas. Refiriéndose a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, Loeb dijo que no se trata de especulaciones, ya que está basado en evidencias. Tenemos una anomalía en los datos. La órbita se desvía de lo que haría la gravedad por sí sola, y las explicaciones viables para eso solamente pueden venir desde fuera de la Tierra. Beale y Loeb no afirman abiertamente que Oumuamua es una nave extraterrestre, pero existe una posibilidad real de que el objeto podría ser extraterrestre. Una nave desaparecida que accidentalmente encontró su camino hacia nosotros, o puede ser una nave de reconocimiento enviada aquí, para comprobar nuestro sistema solar, escribieron los investigadores en el estudio. Hay razones para favorecer la última explicación de Loeb. Primero, el propio descubrimiento de Oumuamua fue algo como una anomalía. Nuestro propio sistema solar no muestra muchos objetos similares a Oumuamua. Además, el movimiento de Oumuamua coincide aproximadamente con el movimiento promedio del material en nuestra Vía Láctea, un espacio cinemático conocido como el estándar local de reposo. Por eso, el sistema de origen del objeto ha sido tan difícil de detectar. Si crease un artefacto que quisiera ocultar, lo ocultaría en el estándar local de descanso. Independientemente de lo que sea Oumuamua, el descubrimiento es bastante fascinante. Un extraño visitante de un lejano sistema estelar lejano, con forma de nada que hayamos visto en nuestro propio sistema solar, está aquí. ¿Quién sabe si habrá más objetos extraterrestres cerca? ¿Qué crees que es Oumuamua? ¿Piensas que es una nave extraterrestre que nos está vigilando? ¿Cuál crees que es su objetivo? Déjanoslo saber en tus comentarios, y juntos desvelemos este misterio. En las profundidades del cosmos, una roca oscura y antigua guarda respuestas a preguntas que la humanidad ha formulado durante milenios. Bennu, un asteroide del tamaño de un rascacielos, no es solo un montón de escombros flotantes. Es un mensajero de los albores del sistema solar, un testigo de procesos químicos que quizás dieron origen a la vida. En 2023, tras una misión épica de la NASA, sus secretos llegaron a la Tierra: amoníaco, nitrógeno y moléculas orgánicas en cantidades nunca vistas. ¿Fue un asteroide como este el que trajo a nuestro planeta los ingredientes de la vida? ¿Estamos ante la prueba de que el universo está sembrado de semillas biológicas? En 2008, la NASA buscaba un objetivo para su misión de retorno de muestras. Bennu, descubierto en 1999, destacó entre miles. Con apenas 500 metros de diámetro, su órbita cercana a la Tierra lo hacía accesible, pero había más. Su clasificación como asteroide tipo B sugería una composición rica en carbono, similar a los meteoritos más primitivos. Además, su superficie, observada por telescopios, mostraba indicios de minerales hidratados, una señal de que alguna vez hubo agua líquida. Bennu era en esencia una cápsula del tiempo de 4.500 millones de años. El Dr. Dante Lauretta, investigador principal de OSIRIS-REx, dijo lo siguiente: elegimos Bennu porque es como una ventana al pasado. Su material nunca se fundió ni alteró drásticamente, a diferencia de los planetas. Es puro, primitivo, y podría contener las claves de cómo comenzó la vida. El 8 de septiembre de 2016, OSIRIS-REx despegó rumbo a Bennu. Tras un viaje de 2 años y 2.000 millones de kilómetros, llegó en diciembre de 2018. Lo que OSIRIS-REx encontró sorprendió a todos.
Venus no era una roca sólida, sino un montón de escombros cohesionado por gravedad, con una superficie cubierta de piedras del tamaño de casas. Esto complicó la recolección de muestras ya que el brazo robótico TACSAM necesitaba un sitio plano y seguro. Durante meses, OSIRIS-REx cartografió Venus con una precisión de centímetros. Finalmente, seleccionaron Nightingale, un cráter de 8 metros de ancho, como sitio de recolección. Pero el 20 de octubre de 2020, durante el descenso, la nave casi se hunde en la superficie. Venus era tan poroso que se comportó como si fuera un líquido. Aún así, TACSAM logró recolectar 121,6 gramos de material, superando por mucho los 60 gramos esperados. El 24 de septiembre de 2023, la cápsula con las muestras aterrizó en el desierto de Utah. Pero el desafío no terminó ahí. Para evitar su contaminación, el material se almacenó en nitrógeno puro, replicando el vacío espacial. Los primeros análisis confirmaron su pristinidad, no había rastros de oxígeno terrestre o microbios. Venus, por fin, revelaría sus secretos. Las muestras, analizadas con espectroscopía de masas y difracción de rayos X, revelaron una composición única, 4.7% de carbono y 0.25% de nitrógeno, cifras muy superiores a las de meteoritos como Murchison, CM2 o incluso Ryugu. Además, los filosilicatos, arcillas formadas en agua, dominaban el 80% del material. Estos minerales solo se forman en presencia de agua líquida, confirmando que el cuerpo padre de Venus experimentó una alteración acuosa. Pero lo más intrigante fue el nitrógeno. En Venus, el isótopo superíndice 1N estaba enriquecido en un 180 por 1000, una firma química que solo se explica si el material se originó en ambientes extremadamente fríos, como nubes moleculares interestelares o el borde exterior del disco protoplanetario, donde el amoníaco, NH3, puede condensarse en hielo. Los datos sugieren que el cuerpo padre de Venus acumuló hielos ricos en amoníaco y agua en las regiones externas del sistema solar. Después, el calor generado por la desintegración de elementos radiactivos, como el aluminio 26, derritió parte de ese hielo, creando fluidos alcalinos que circularon por fracturas. En estos ambientes, a temperaturas bajo cero, el amoníaco actuó como anticongelante, permitiendo reacciones químicas durante millones de años. Este proceso explica la abundancia de sales de amonio y compuestos orgánicos nitrogenados. Además, la presencia de magnetita y carbonatos en Venus indica que los fluidos tuvieron un pH alto, similar al de los lagos salados terrestres, un entorno ideal para sintetizar moléculas complejas. El amoníaco detectado en Venus no es un mero compuesto químico. En ambientes acuosos, actúa como base, facilitando reacciones como la síntesis de aminoácidos vía el mecanismo de Strecker. Además, su capacidad para formar puentes de hidrógeno lo hace ideal para estabilizar moléculas orgánicas. En Venus, las concentraciones alcanzaron 13.600 partes por millón, suficiente para catalizar la formación de compuestos prebióticos. De los 33 aminoácidos identificados en Venus, 14 son usados por la vida terrestre. Pero hay un detalle crucial. Los aminoácidos no proteicos, como la isovalina, eran racémicos, mezcla 50-50 de formas L y D. Esto contrasta con meteoritos como Murchison, donde algunos muestran excesos de L. ¿Pero qué significa esto? Que la quiralidad de la vida terrestre, preferencia por L, no se heredó del espacio. La quiralidad es una propiedad geométrica importante que se relaciona con la simetría de una molécula. Venus sugiere que la selección ocurrió después, quizás en estanques primordiales de la Tierra. En 2022, un experimento mostró que aminoácidos L pueden concentrarse al cristalizar en superficies minerales. Venus, al carecer de este sesgo, nos dice que el universo ofrece ambas versiones. La vida terrestre eligió una, pero en otro planeta, quizás fuera al revés. Además de aminoácidos, Venus alberga 23 N-heterociclos, incluidas las 5 bases nucleicas, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Curiosamente, las pirimidinas, uracilo, citosina, eran más abundantes que las purinas, un patrón visto en experimentos que simulan hielos interestelares irradiados.
Esto refuerza la idea de que parte de la química de Venus se originó en el medio interestelar antes de la formación del sistema solar. Los isótopos de nitrógeno en Venus cuentan una historia épica. El enriquecimiento en superíndice 1N es típico de nubes moleculares densas, donde reacciones químicas a menos 260 grados centígrados favorecen la formación de NH3 y HCN, cianuro de hidrógeno. Estos compuestos, atrapados en hielos, viajaron hacia el sistema solar interno mediante deriva de Pebbles, un proceso donde partículas del tamaño de guijarros migran por interacción con el gas del disco protoplanetario. El cuerpo padre de Venus se formó más allá de la línea de nieve de NH3 a 5 UA del Sol, cerca de Júpiter. Luego, durante la migración planetaria, la gravedad de Júpiter lo empujó al cinturón de asteroides. Allí, una colisión lo fragmentó y los restos formaron Venus. Este viaje explica por qué Venus parece una mezcla de materiales externos, ricos en volátiles y minerales alterados por agua. Hace 3.800 millones de años, la Tierra sufrió un bombardeo masivo de asteroides. Si algunos eran como Venus, trajeron toneladas de amoníaco y orgánicos. En un planeta joven con océanos y volcanes, estos compuestos pudieron integrarse en sistemas químicos cada vez más complejos, culminando en el primer organismo vivo. En 2025, un equipo de la Universidad de Tohoku simuló las condiciones de Venus. Mezclaron NH3, agua y rocas basálticas a menos 30 grados centígrados. Tras meses, observaron la formación espontánea de glicina y adenina. Esto respalda que asteroides helados pudieron ser fábricas de moléculas biológicas. Venus es solo el principio. Misiones como Dawn, Ceres y César, a un cometa, buscarán más pistas. Cada muestra prístina nos acerca a resolver el rompecabezas cósmico. Somos hijos de las estrellas. Venus ya dio su respuesta, el universo está lleno de ingredientes. Ahora, nos toca descubrir cómo se cocinó la vida. En cada grano de polvo de Venus hay una historia de supernovas, nubes interestelares y colisiones cósmicas. Y en esa historia, quizás, esté también la nuestra. En las profundidades del espacio, un gigante de 140 metros equivalente a 2 estatuas de la libertad apiladas avanza hacia la Tierra. Su nombre, 2024 IR4. Los titulares gritan, alerta mundial, pero la verdad es más fascinante que la ficción. ¿Podría este asteroide desencadenar un apocalipsis? ¿O es solo otra roca en el vacío? La respuesta está aquí. ¿Qué sabemos del 2024 IR4? Descubierto por el telescopio Pan-STARRS 2, en Haleakala, Hawái, el mismo que halló el famoso Oumuamua, este asteroide es un NEO, objeto cercano a la Tierra, de la clase Apolo, familia que incluye a Bennu y Apophis. NEO, Near Earth Object, es un objeto espacial que pasa a menos de 1,3 unidades astronómicas, 195 millones de km, de la Tierra. Los asteroides de la clase Apolo son aquellos cuyas órbitas cruzan la de la Tierra. ¿Pero qué lo hace único? Tiene 140 metros de diámetro, lo que equivale a 15 ballenas azules en línea. Su velocidad es de 19 kilómetros por segundo, suficiente para cruzar el Atlántico en 3 minutos. Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, el 4 de julio de 2024 pasaría a 1,2 millones de kilómetros, 3 veces la distancia a la Luna. En la escala de Torino, sistema de riesgo de impacto del 0 al 10, está en nivel 0. ¿Pero por qué tanta atención? Porque asteroides como este son banco de pruebas para la defensa planetaria. En 2013, uno de 20 metros explotó sobre Chelyabinsk, liberando 30 veces la energía de Hiroshima, y recordándonos que el peligro está más cerca de lo que creemos. Dato clave, solo el 40% de los asteroides de más de 140 metros están catalogados. ¿Dónde están los demás? Nadie lo sabe. Los asteroides no son balas perdidas. Su camino depende de un equilibrio cósmico frágil. Factores que podrían alterar la ruta del 2024 IR4. Cuando el Sol calienta un lado del asteroide, este emite radiación térmica, actuando como un propulsor natural. En asteroides como Bennu, este efecto ha desplazado su órbita 280 kilómetros en 12 años. Para el 2024 IR4, los cálculos sugieren un desplazamiento de 1000 kilómetros en una década,
Júpiter, con su masa descomunal, atrae asteroides como un imán. En 1770, desvió el cometa Lexell a solo 2,2 millones de kilómetros de la Tierra. Hoy, su influencia podría empujar al 2024 IR4 hacia una órbita de resonancia, un ciclo gravitatorio que lo acercaría cada vez más. El cinturón entre Marte y Júpiter es un campo de batalla. Una roca de 1 kilómetro impactando al 2024 IR4. Cambiaría su velocidad en 0,1%, suficiente para desviarlo 10.000 kilómetros en 50 años. El doctor Dante Lauretta, de Osiris Rex, dijo lo siguiente: el espacio es caótico, por eso monitorizamos 24/7 con radares como Goldstone y Arecibo, que miden su posición con precisión de metros. Usando el software Asteroid Risk Mitigation Optimization and Research, ARMOR, de la NASA, recreamos 2 escenarios catastróficos. Opción A. Impacto terrestre. Berlín, Alemania. Hora 0. El asteroide entra a 72.000 km por hora, creando un cráter de 2 kilómetros de ancho. Onda expansiva. Edificios colapsan en un radio de 20 kilómetros, equivalente a arrasar Manhattan. Terremoto. Magnitud 6,8 en la escala Richter, perceptible en Francia y Polonia. Lluvia de escombros. Rocas incandescentes caen hasta 300 kilómetros de distancia, iniciando incendios por todas partes. Opción B. Impacto oceánico. Océano Pacífico. Tsunami. Olas de 100 metros golpean Tokio, Los Ángeles y Santiago en 12 horas. Invierno nuclear. 500 millones de toneladas de vapor de agua y polvo bloquean el Sol, bajando la temperatura global 2 grados centígrados durante meses. Comparación histórica. Tunguska, 1908. Asteroide de 50 metros que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. Chicxulub, 66 millones de años. 10 kilómetros de diámetro. Energía de 100 millones de megatones, equivalente a todas las armas nucleares actuales detonadas 10.000 veces. En 2022, la NASA hizo historia. La nave DART impactó al asteroide Dimorphos, acortando su órbita 32 minutos. Este éxito abre la puerta a técnicas reales para salvar la Tierra. A. Misiles nucleares. El último recurso. El proyecto Hammer propone detonar una bomba de 1 megatón cerca del asteroide. El calor vaporizaría parte de su superficie, creando un impulso que lo desviaría. Pero hay riesgos. Fragmentos radiactivos podrían llover sobre la Tierra. B. Tractores gravitatorios. Fuerza silenciosa. Una nave de 20 toneladas volaría junto al asteroide durante años, usando su gravedad para empujarlo suavemente. Según la ESA, esto podría desviar un objeto de 500 metros en 10 años. C. Pintura blanca. El truco más ingenioso. Al cubrir el asteroide con pintura reflectante, se aumentaría el efecto Yarkovsky, alejándolo del Sol. La NASA probó esto en simulaciones con Bennu, logrando desviaciones de hasta 30 kilómetros por año. El efecto Yarkovsky causa que un cuerpo como un asteroide cambie su rotación debido a la dispersión de la radiación del Sol en su superficie y de la emisión de su propia radiación térmica. C. Colisiones en el cinturón de asteroides. El cinturón entre Marte y Júpiter es un campo de batalla. Una roca de 1 kilómetro impactando con el asteroide 2024 IR4. Cambiaría su velocidad en 0,1%, suficiente para desviarlo 10.000 kilómetros en 50 años.